Señoras y señores, no voy a levantar el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre, y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y hacernos creer que la vida es eso, no. El poeta, con todos sus 5 sentidos en perfecto estado de salud, va a tener, no el gusto, sino el sentimiento de enseñaros esta noche un pequeño rincón de realidad. Con toda modestia debo advertir que nada es inventado. Ángeles, sombras, voces, liras de hielo y sueños existen y vuelan entre vosotros, tan reales como la lujuria, las monedas que lleváis en el bolsillo, o el cáncer latente en el hermoso seno de la mujer, o el labio cansado de comerciante. Venís al teatro con el afán único de divertiros. Y tenéis autores a los que pagáis, y es muy justo. Pero hoy, el poeta os hace una encerrona, porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones, enseñándoos las cosas que no queréis ver, gritando las simplísimas verdades que no queréis oír. ¿Por qué? Si creéis en Dios y yo creo, ¿por qué tenéis miedo a la muerte? Y si creéis en la muerte, ¿por qué esa crueldad, ese despego al terrible dolor de vuestros semejantes? Diréis que esto es un sermón. ¡Y bien! ¡Es que es feo un sermón! Casi todos los que me oyen han dado un portazo y han salido de casa dejando a su padre o su madre en un momento en que por su bien les gemían. En este instante, darían todo lo que tienen, hasta los ojos, por volver a oír las dulces voces desaparecidas. Lo mismo ahora. Pero ver la realidad es difícil. Y enseñarla, mucho más. Es predicar en desierto. Pero no importa. Sobre todo a vosotros, gentes de la ciudad, que vivís en la más pobre y triste de las fantasías. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no enterarse de nada. Cuando suena el viento, para no entender lo que dice, tocáis la pianola. Para no ver el inmenso torrente de lágrimas que nos rodea, cubrís de encaje estas ventanas. Para poder dormir tranquilos y acallar el perenne grillo de la conciencia, inventáis estas casas de la caridad. ¡Sermón! ¡Sí, sermón! Porque hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa. El espectador está tranquilo, porque sabe que la comedia no se va a fijar en él. Pero qué hermoso sería que de pronto lo llamaran de las tablas y le hicieran hablar. Y el sol de la escena quemara su pálido rostro de emboscado. La realidad empieza porque el autor no quiere que os sintáis en el teatro, sino en mitad de la calle. No quiere por tanto hacer poesía, ritmo, literatura. Quiere dar una pequeña lección a vuestros corazones. Para eso es poeta. Pero con gran modestia. Cualquiera lo puede hacer. El autor sabe hacer versos. Los ha hecho, a mi juicio, bastante buenos. Y no es mal nombre de teatro. Pero ayer me dijo que en toda arte había una mitad de artificio que por ahora le molestaba. Y que no tenía ganas de traer aquí el perfume de los cirios blancos o la columna salomónica turbia de palomas de oro. ¿Quiere traerme una taza de café? ¡Bien cargado! El olor de los cirios blancos es agradable, pero yo prefiero el olor del mar. Yo puedo decir que el olor del mar mana de los pechos de las sirenas y 1000 cosas más. Pero a él ni le importa ni lo oye. Él sigue llamando a las costas en espera de nuevos ahogados. Esto
importa al hombre. Cómo llevan al olor del mar a una sala de teatro. Oh. Cómo inundar de estrellas el patio de butacas. ¡Quitando el tejado! ¡No me interrumpa! Tengo derecho. He pagado mi butaca. Pagar la butaca no implica derecho de interrumpir al que habla, ni mucho menos juzgar la obra. Absolutamente. A usted le gusta o no le gusta, aplaude o rechaza, pero nunca juzga. La única ley del teatro es el juicio del espectador. ¿Quién es? Ah. Se ha hecho usted daño. No vuelva a pasar más por aquí. ¡Se lo prohíbo terminantemente! Muy mal. Tenga la bondad de callarse. Yo he pagado por ver el teatro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El teatro? Aquí no estamos en el teatro. ¿Que no? ¡No, señor! Lo que pasa es que usted tiene miedo. ¿Sabe por qué me conoce que yo quiero echar abajo las paredes? Para que sintamos llorar o asesinar o roncar con los vientres podridos a los que están fuera. A los que no saben siquiera que el teatro existe. Y usted se espanta por eso. Pero váyase. En su casa tiene la mentira esperándolo. En el té, la radio. Y una mujer. Que cuando lo ama, piensa en el joven jugador de fútbol que vive en el hotelito de enfrente. Si no estuviéramos donde estamos, pagaría para un bofetearle. Yo le pondría la otra mejilla, cobarde. El café. Estoy ansioso cerca de la realidad para hacer. La realidad. ¿Usted sabe cuál es la realidad? ¡Óigala! La madera de los ataúdes, de todos los que estamos en la sala, está ya cortada. Hay 4 ataúdes que esperan dentro de los vidrios a 4 criaturas que ahora me oyen. Y hay quizá uno que se puede llenar esta madrugada misma a poco de salir de este vivísimo lugar. No he venido a recibir lecciones de moral ni a oír cosas desagradables. Dense gracias que está en España, que es un país aficionado a la muerte. En Inglaterra ya lo hubieran silbado. Me voy. Yo creí que estaba en el teatro. ¡No estamos en el teatro! Porque vendrán a echar abajo las puertas y nos salvaremos todos. Ahí dentro hay un terrible aire de mentira. Y los personajes de las comedias no dicen más que lo que pueden decir en alta voz. Delante de señoritas débiles. Pero se callan su verdadera angustia. Por eso yo no quiero actores, sino hombres de carne, figuras de carne. Y el que no quiera oír, que se tape los oídos. Vamos, querida, ese hombre acabará diciendo alguna atrocidad. No me quisiera ir. Me interesa el argumento. Quiere decir que le interesa la vida. La vida increíble que no está en el teatro, precisamente. Hace unos días, pude presentar en este mismo sitio a unos cuantos amigos, como prueba de lágrimas, una escena viva que no creería su marido de usted. En una pequeña habitación. Una mujer murió de hambre. Sus 2 niños, hambrientos también, jugaban con las manos de la muerta tiernamente, como si fueran 2 panes amarillos. Cuando llegó la noche, los niños descubrieron los senos de la muerta y se durmieron sobre ellos mientras se comían una caja de betún. ¡Qué exagerado! Dios sabe que digo exactamente la verdad. ¡Vamos, digo! Pero no te pongas así. En el teatro todo es mentira. No es mentira, es verdad. Si es verdad, vámonos. ¡Qué horror! ¡Qué desagradable! Salga a buscar un taxi. ¿Cómo has permitido que delante de mí hagan estas cosas? Era verdad. ¿Y cómo no los prendieron inmediatamente? Anda, ya sabía yo que te pondrías enferma. Como si así le dejaran solo. ¿Estaba usted ahí? Sí, me interesa mucho su experiencia. ¡Lorenzo, Lorenzo mío! Con su permiso. Esa gente no lo van a dejar. Es tan hermoso el teatro. ¿Qué va a hacer usted de las copas de plata, de los trajes de Armina?
Esa voz que ha sonado 2 veces, a mí me conmueve mucho más que una verdadera voz de agonía. Todo eso ha desaparecido ya del teatro. Hay tan poco café y tan malo. Se le derramó sin querer. Estaba todo oscuro y tropecé con unos pescadores que cantaban con unos peces de plomo en la cabeza. Después se me cayeron unas gasas encima. Unas gasas llenas de moscas. Y un viejo me dijo que era la niebla. Yo no estoy acostumbrado y he pasado miedo. Miedo a las cosas pintadas. En mi café. Y ahí no te asustas. No sé. Hay muchos borrachos. Y hablan. Hablan cosas de borrachos. Ayer llevaron un niño y un gran pavo y jugaron para ver cuál se emborrachaba antes. Al niño le daban coñac y al pavo anís con mijitas de tabaco. Nos reímos mucho. Se emborrachó antes al niño y se daba con la cabeza por las paredes. Al pavo le cortaron luego la cabeza con una gilet y se lo comieron. ¿Lo ve usted? Ese muchacho lloraría con una historia de amor bien narrada. Hace falta la escena. Va usted a fracasar. ¿Por qué no lo impidiste? Tengo que ser agradable a los parroquianos. ¿No tuviste miedo? ¿Qué miedo voy a tener de un niño y de un pavo? Cuando le cortaban el cuello todavía le echaban por el pico abierto una copa de anís. Tardaron casi media hora porque la gineta estaba mellada. ¡Calla! ¿Se asusta usted? Pues si vieron los carnavales, el año pasado vino un borracho tocando el violín. Todavía me río de recordarlo. ¿Sabe usted lo que era el violín? Era un gato crucificado boca arriba sobre una tabla de lavar. El arco era un gran manojo de zarzas que al pasarla sobre el animalito, este daba el mismo oído, que servían de música para el baile de 2 mujeres muy bien vestidas. Eso sí, de raso. Una de Pierrot y la otra de Colombina. Cántale usted una canción cursi y ya verá qué lágrimas. Me quiere dejar. Es que le aviso. Los que se las echan de listos llaman esto barbarie, otras aberraciones y dan media vuelta para dormirse mejor. Hay que despertarlos y abrirles los ojos aunque no quieran. ¿Para qué? Para que vean. Y estoy seguro que recién salidos del sueño, con las cuerdas y una conciencia convencional todavía flojas, la mitad de ellos pediría el manojo de zarzas para restregarlos con fruición sobre el animal crucificado. Y harían muy bien. Los gatos son peligrosos. Arañan a los niños y no son fieles. Yo no quiero corregir a nadie. Solo quiero que la gente diga la verdad. Y la está diciendo el público. A medias. ¡Claro! Porque todavía está mal iluminada. Hacen falta reflectores tan potentes que puedan quemar y destruir el corazón de los que hablan. ¿Puede usted marcharse? ¡No! ¡Te he dicho que no entres! ¡No te quiero ver! ¡Estoy cansado de mentiras! Señor, ¿Qué? ¿tendría la bondad de decir a los empleados que encendieran la luz? ¿Para qué? Para salir. Sigue el pasillo. A la izquierda al fondo levante la cortina. Cruce el salón de ensayos y por una escalera y llegar a la calle. ¡Váyase! Es que tengo miedo. He de saltar por la niebla que está en el suelo y además hay 2 grandes pájaros en la claraboya. ¡Encienda la luz! No es nada. Ya lo verá. Unas gasas y unos telones pintados. Sí, pero parecen de verdad. ¿Y si lo fueran? Si lo fueran, con dispararles un tiro. ¡Bravo! Naturalmente. Señor director, ¿no cuida el ensayo? No. ¿Qué se ensaya? El sueño de una noche de verano. La gente puede llorar con el Otelo y reír con la fierecía humana.
no entienden el sueño de una noche de verano y se ríen. Aunque más vale que no se enteren. ¿Sabe usted el argumento de esta obra? Yo soy un traspunte, no puedo explicarlo bien. Es un sombrío argumento. A mí me alegra mucho. Pues no es alegre. Todo en la obra tiene que demostrar que el amor, sea de la clase que sea, es una casualidad y no depende de nosotros en absoluto. La gente se queda dormida. Viene Puck, el duendecillo, y les hace oler una flor. Al despertar se enamoran de la primera persona que pasa, aunque estén prendados de otro ser antes del sueño. Así. La reina de las hadas, Titania, se enamora de un campesino con cabeza de asno. Es una verdad terrible. Pero una verdad destructora puede llevar al suicidio. Y el mundo necesita ahora más que nunca verdades consoladoras, verdades que construyen. Se necesita no pensar en uno, sino pensar en los demás. No voy al ensayo. ¿Y cómo imitamos el aire que ha de soplar en las escenas del bosque? Como queráis. Contando con la boca cerrada. Déjame en paz. Es el último día que piso el teatro. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¿Cómo no vienes? No puedo trabajar sin ti. Si no veo la salida del sol que tanto me gusta ni corro por la hierba con los pies descalzos, es solo por seguirte y estar contigo en estos sótanos. ¿Dónde has aprendido esa frase? ¿En qué obra la dices? Ninguna. La digo por primera vez. Mentira. Si el cuerpo que tienes fuera tuyo te azotaría para ver si hablabas de verdad. Lorenzo. Digo, es que porque vayas vestida de Titania me vas a embriagar. Y estás equivocada. Mañana te vestirás de mendiga, de gran dama. Y otro día serás la serpiente en la fábula de algún poeta embustero. Yo solo sé que te amo. Quiero que me azotes, para que veas que mi piel se pone rosada, que me claves un punzón en el pecho y veas saltar un hilo de sangre. Y si te gusta la sangre, te la bebes y me das una poquita a mí. Mentira. Claro, mentira. Yo estoy aquí sola. Y sin embargo tú me llevas en cada ojo diferente y pequeñita. Si la nieve huye del fuego, ¿cómo puedes llevar tus dientes fríos dentro de esas brasas de tus labios? ¡Mentira! Me gustaría que fueras un caballo gris, de los que salen en la madrugada a buscar a las potras en lo oscuro de los establos. No, no. Déjame. Eres un oso. No crees nada de lo que te digo. Pues estrújame y verás cómo agonizo en tu pecho peludo. Ayer me gustaban las carnes de seda. Hoy me gusta la crin, los arrabales sucios y la choza del pastor. No te creas que te vas a venir conmigo por estar a esos gustos. No lo consentiré. Yo sí me voy para huir de ti, de tu sociedad, de tu inconstancia. Es que yo no puedo ser mujer fea de las que tú buscas. Criatura leprosa y acompañarte. Sí, tú eres mío. Si vieras cómo me gustaría morir en un hospital contigo. No me dirías nunca la verdad. Ni nadie. Pero te cantaría la mentira más hermosa. A mí también me gusta la verdad. Un minuto nada más. La verdad es fea. Pero si la digo me arrojan del teatro. Me dan ganas de dirigirme al público y en la escena más lírica soltarles de pronto una palabra nada más suave. Pero yo quiero mis esmeraldas. Y las quitarían. Fuera de aquí. ¡Fuera! Pero me vas a azotar de veras. Yo sé que Titania no te gusta. Es un hada. Y las hadas no existen. Pero Lady Macbeth sí. Lady Macbeth sí. Y además ahora me tienes miedo. Porque soy hermosa, porque vivo siempre, porque estoy harta de sangre. Harta de sangre verdadera. Más de 3000 muchachos han muerto quemados por mis ojos a través del tiempo. Muchachos que vivían y que yo he visto agonizar de amor entre las sábanas. ¿Dónde has leído este párrafo? No eres más que una actriz despreciable. Una cómica
ti, Lorenzo, que te suplica que no la abandones. Tenga la bondad de dar más luz y levantar estos telones. Eso. Luz roja para verme las manos llenas de sangre. Han dado luz de luna y quiero hacerte la escena final. ¿Me han oído? Silencio. Me has de amar por fuerza. La sangre que cae en la tierra se convierte en lodo. ¿Qué me importa a mí que mueran los soldados? Pero si cae sobre una copa de jacintos, se convierten en el vino de más rico paladar. ¿Qué pasa? ¡Den toda la luz! ¡Iluminen el vestíbulo! ¡Es horrible! Venga, dentro estaremos seguros. ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¡Los niños están solos en casa! Las calles deben estar tomadas militarmente y no dejarían el paso. ¡Parece que se acercan más! ¡El vestíbulo está lleno de gente! ¡Cierran las puertas! ¡Ciérrenlas! ¡Que las abran! ¡El teatro es de todos! ¡Esta es la escuela del pueblo! ¡No! ¡Aquí no entran! ¡Romperán las vajillas reales, los libros fingidos! ¡Verterán elixires maravillosos conservados a lo largo de los siglos y destrozarán la máquina de la lluvia! ¡Que lo rompa todo! ¡Todo mío! ¡Dejarán la escena inservible! He dicho que abran las puertas. No quiero que se derrame sangre verdadera junto a los muros de la mentira. Está bien, usted manda. Pero ¿y la economía? ¿Qué va a pasar con la economía del teatro? ¿Qué entiende usted por economía? Es un misterio en el cual creo y respetan las personas sensatas. Al diablo la economía. ¿Oye usted? ¡Sí! ¡Oye usted! ¡Sí, pero denme los algodones para taparme los oídos! ¡Es un rumor de sangre viva! ¡No te asomes, Lorenzo! ¡Puede matarte una bala! ¿Dónde está Lady Macbeth? Lady Macbeth no puede hablar cuando un oleaje de balas abate las rosas de los jardines. Tiene usted razón. La pólvora mata a la poesía. ¡Hola, salva! ¡Matura! ¡Matura! Hagamos una granosa de cabezas de mentes. Atoremos las fachadas, las farolas, los pórticos de alquiler milenaria, con alquileras de las lenguas que quieren destruir lo instituido. Parece que los revoltosos se baten en retirada. ¡Eso! ¡Hay que vencerlos! ¿Quién es usted? Yo, el propietario de teatro. ¡Matura! El bien, la verdad y la belleza han de tener en esta época un fusil entre las manos. Muy bien dicho. ¿Por qué dices muy bien? ¿Cuánto ganas? Unas cuantas monedas. Lo suficiente para el pan. Pero yo, lo único que quiero es que me dejen representar tranquilo mi papel. Un nardo puede ser escarcha o nieve. El cielo de la noche, un paño roto. Que cante la cigarra o gima el viento. Lo que importa es el sueño de los ojos. ¿Qué papel es el tuyo? Soy la luna de Shakespeare. Pero aquí, no. Siempre. Prueba a enterrarme, verás cómo salgo. ¡Las puertas! ¡Las puertas están cargando en la gran plaza! ¡Es la revolución, Enrique! ¡La revolución! ¿Hay algún peligro de que entren aquí las balas? Ninguno. Pero allí estarán más protegidos. Lo malo si vienen los aeroplanos. Pero a mí no me importa en último caso. Ya lo expresa mi papel. El aire es para mí, luna de octubre, ni pájaro, ni flecha, ni suspiro. Los hombres dormirán, la hierba muere, solo vive la plata de mi anillo. Tú que estás bajo el agua vive siempre. Los húmedos mi oso